Pues buenos días, hermanos. Nuevamente nos encontramos ya listos para transmitir este mensaje de este domingo 17 de mayo. Y hoy vamos a continuar meditando en la palabra de Dios. Yo espero que usted tenga el deseo, el ánimo, el entusiasmo de, juntamente con su familia o de manera personal, ver este mensaje. Hoy vamos a continuar con el tema de hace 8 días. Hace 8 días vimos sobre los beneficios de la ascensión de Cristo. Vimos de que la ascensión de Cristo trajo como resultado el derramamiento del Espíritu Santo. Además, Cristo fue al cielo para preparar lugar para cada uno de nosotros. Muy bien, hoy vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a seguir analizando sobre este enorme beneficio que tenemos ahora los creyentes, la iglesia, sobre la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y el tema de hoy se llama pues la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Fíjense que en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Cristo, vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban congregados en el aposento alto. Jesús, ya ascendido, ya vuelto al Padre, ahora con toda autoridad y todo poder, derramó su Espíritu Santo sobre sus discípulos y sobre los hermanos que se encontraban también con ellos allá en el aposento alto. Vino sobre ellos pues el regalo, el don del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí ese texto está hablando sobre el día de Pentecostés, ese día en el cual se derramó de manera plena, de manera poderosa, el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero dice ahí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Sin excepción alguna, todos los que estaban reunidos en el aposento alto fueron llenos. Estaban rebosando de gozo, de poder que les daba el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esta llenura no fue exclusivo para aquellos 120 que estaban en el aposento alto, sino que esto también puede suceder en nuestras vidas, ahora en el pleno siglo XXI. Ahora mismo puede seguir sucediendo este privilegio de la llenura del Espíritu Santo en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada iglesia. Efesios 5:18 dice de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, estando él en una cárcel, estando prisionero en Roma, escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y les recomienda de que ya no deben de embriagarse con vino, en lo cual dice hay disolución. Otra traducción dice en lo cual les puede arruinar la vida. Otra traducción dice en lo cual hay desenfreno.
Y les dice pues, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Sabemos que una persona que está bajo los efectos del vino, del licor, pues cae en desenfreno, cae en disolución. Una persona embriagada, pues empieza a decir incoherencias, empieza a hablar de más, empieza a gritar, empieza a insultar, a blasfemar, a querer echar pleito con quien quiera que se le atraviese, no tiene control de sí mismo, camina por la calle de un lado a otro, peligrando su vida, se cae, se lastima. En fin, una persona bajo los efectos del licor cae en un desenfreno, no tiene control de sí mismo. O como alguien decía, se embrutecen bajo los influjos del licor o del vino. Por eso el apóstol Pablo recomendaba que ahora los hijos de Dios no deben de embriagarse, ya no deben caer bajo el desenfreno de bebidas embriagantes, sino dice, sean llenos del Espíritu Santo. Estén bajo el control, bajo la influencia, bajo la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Y todo aquel que está bajo el control del Espíritu Santo, pues hará cosas que solamente agraden al Padre. Hará cosas, dirá palabras que puedan bendecir a otros. Hará acciones que van a bendecir la vida de su prójimo. Honrará, le dará la gloria a Dios. Entonces, ¿qué mejor es ser llenos del Espíritu Santo? Que caminemos bajo este mandato que dio el apóstol Pablo a los efesios. Sean llenos del Espíritu Santo. Esta frase de sed llenos, hermanos, en su sentido original da la idea de algo continuo, así como que sigan siendo llenos, llénense constantemente, no dejen de llenarse del Espíritu Santo. Esa es la idea original de esta frase, sed llenos, una continuidad, una constancia, una búsqueda genuina cada día sobre la llenura del Espíritu Santo. A través del libro de los Hechos podemos ver que la llenura del Espíritu Santo era constante en la vida de los discípulos, en la vida de los creyentes. Voy a leer algunos textos que hablan al respecto. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, verso 8. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero la primera parte dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando estaba a punto de dar este discurso, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Era necesario, era prioridad, era urgente que estos apóstoles ahora, como Pedro y los demás, estuvieran llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos pues que, aunque allá en el capítulo 2 el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó,
Pero a medida que pasaban los días, las semanas, los meses, los años, los apóstoles, la iglesia también, continuaban buscando la llenura del Espíritu Santo. Aquí en el 4:31 dice que después de un tiempo de oración, el lugar en donde estaban congregados tembló. Es decir, que tuvieron un tiempo de oración muy poderosa. Y cuando terminaron, todos fueron llenos. Vino una vez más la presencia, la plenitud del Espíritu Santo y los llenó. A todos los llenó. De tal manera que esta llenura hizo que siguieran predicando o hablando de la palabra de Dios con denuedo, con poder, con entusiasmo, con alegría, con gozo, sin miedo, sin cobardía alguna. Fueron empoderados por el Espíritu Santo. Eso es lo que causa la llenura del Espíritu Santo. Denuedo para predicar la palabra de Dios. Muy bien. Ahora también lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Una vez ya convertido al Señor, una vez ya renunciado al judaísmo y ahora predicando la fe, predicando las buenas noticias, pero vemos allá en el principio de su ministerio, en Hechos capítulo 9, verso 17. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por primera vez, Saulo, recién convertido, recibe la llenura del Espíritu Santo por la imposición de manos de parte de este discípulo llamado Ananías, que vivía en Damasco. Recién convertido, el apóstol Pablo pues experimenta la llenura del Espíritu Santo. Bien, ahora en Hechos 13:9 dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos. Aquí se nos está narrando que Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora él iba a confrontar a un personaje maligno, un personaje que se oponía a la predicación del evangelio, un personaje que se oponía a que el gobernador de esta isla recibiera la palabra de Dios. Y entonces dice que Saulo, que era Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, lo reprendió. ¿Y cuál fue el resultado? Ese personaje llamado Elimas quedó ciego. Quedó ciego. Es por causa del poder que trae la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Bien, continuemos. Hechos 13:52 dice así: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto sucedió en la región de Antioquía de Pisidia. Fue la primera provincia, digámosle así, la primera ciudad de la región de Galacia, donde Pablo y Timoteo, donde Pablo y Bernabé entraron a predicar el evangelio.
fue en Antioquía de Pisidia. Pero una vez terminada la predicación, los judíos se opusieron y los expulsaron de la ciudad y tuvieron que huir a otra ciudad. Pero aún así, en medio de este levantamiento, en medio de esta oposición, en medio de esta persecución de parte de los judíos allá en Antioquía de Pisidia, dice ahí que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos pues la llenura, ya ahora aquí en el capítulo 13 de Hechos, la constante llenura del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que se estaban entregando al Señor. Vemos la promesa de Dios manifestándose, que el Espíritu Santo estaba viniendo sobre toda carne, sobre los ancianos, los jóvenes, los niños. Estaba viniendo pues esa llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que precisamente Pablo trataba de decir allá en Efesios 5:18. Síganse llenando del Espíritu Santo. Continúen buscando la llenura. No dejen de buscar esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo. Que haya una continuidad. ¿Y hasta cuándo buscaremos esa llenura, hermanos? Pues hasta que Cristo venga. Hasta que la iglesia sea llevada al cielo, estaremos buscando la llenura, la plenitud, el gozo, la dirección del Espíritu Santo. Resultado que recibimos por parte de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero podemos ver aquí un peligro también, hermanos, porque ciertamente hay creyentes que en el principio de su vida cristiana fueron llenos, fueron bautizados, es decir, fueron sumergidos en la persona, en el poder del Espíritu Santo. Pero ya no continuaron buscando esa llenura y se quedaron con esa experiencia. De tal suerte que hay creyentes que pues suelen hablar de sus experiencias pasadas con el Espíritu Santo, de hace 30 años, 20 años, 15 años. ¿Se acuerdan cuando fueron investidos por el Espíritu Santo? Y hablaron en otras lenguas, y Dios los usaba, y estaban llenos de gozo, llenos de su primer amor, pero fueron descuidando esa búsqueda, fueron descuidando esa llenura. No caigamos pues en el peligro de solamente estar hablando de las experiencias pasadas, sino que al contrario, estemos hablando y experimentando pues del presente, del Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas aún y seguirá obrando. Necesitamos seguir experimentando día a día, minuto tras minuto, la llenura, la presencia, la plenitud, el gozo, el poder del Espíritu Santo. Y no caigamos pues en las experiencias del olvido. Hablemos de una unción fresca, una unción nueva. La Biblia dice que las misericordias de Dios, las bondades de Dios, la fidelidad de Dios son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Cuando el pueblo de Israel salía a recoger maná por el desierto, pues recogían la porción que les servía durante el día. Y al otro día salían y encontraban maná nuevo. Y así cada día salían en búsqueda de un alimento nuevo que sustentaba su organismo. De igual manera nosotros, hermanos, cada día debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Que nuestra copa esté rebosando, es decir, nuestro corazón esté rebosando del Espíritu Santo.
Y no lo dejemos que se vaya apagando o se vaya secando o vaya disminuyéndose el gozo, la fe, el poder, la presencia de Dios. No, tenemos que buscar continuamente. Entonces, ¿cómo podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo? ¿De qué manera podemos ser llenos? Ya dijimos que debemos buscar la llenura, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos llenarnos? Bien, Lucas 11:13 dice así. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, aquí Jesús nos está enseñando que es al Padre a quien debemos de pedirle cada día más de su Espíritu Santo. Decirle: Padre, hoy lléname de tu Espíritu Santo. Renuévame con tu Espíritu Santo. Lléname de gozo, de paz con tu Espíritu Santo. Lléname de poder con tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Es una oración que le hacemos al Padre constantemente. Diría yo, diariamente. Padre, dame de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Es una continuidad este pedir. Es un constante pedir del Espíritu Santo al Padre Celestial. Y aquí dice que el Padre no se negará. El Padre inmediatamente lo hará. Al Padre le da gusto. Al Padre le place darnos de su Espíritu Santo. Porque un hijo de Él, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, le agradará, lo adorará, le exaltará, le traerá satisfacción al corazón del Padre. Por eso el Padre está más que dispuesto a darnos de su Espíritu Santo cada vez que se lo pidamos. Bien, en San Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús en el último día de la fiesta. Era la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba ya en el mes de octubre. Y en el último día Jesús dijo: si alguien tiene sed, si alguno tiene sed, si alguno anhela del Espíritu Santo, si alguno quiere saciar su sed, si alguno reconoce la necesidad del Espíritu Santo, venga a mí y beba, dijo Jesús. Entonces la invitación es para todo creyente de ir a la fuente que es Dios y beber, tomar. Tenemos entrada libre hasta la misma presencia del Padre ahora, hermanos. Ahora que Él entró al cielo mismo, obteniendo eterna redención, y que en el día de su muerte el velo del templo se rompió, abriéndonos un camino nuevo al Padre, podemos ir confiadamente al trono de la gracia para beber del Espíritu Santo, para llenarnos del Espíritu Santo y así satisfacer nuestra sed espiritual. Pero la invitación es: vengan, acudan,
vengan a comprar sin dinero, es gratuito. Y harán que de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua viva que calma nuestra sed. Pero hermanos, tenemos que venir a Jesús constantemente y llenarnos de Él, llenarnos de su Espíritu Santo. Y de esta manera vivir una vida plena en el Señor. De esta manera no habrá forma de que nos muramos espiritualmente. De esta manera no hay forma de secarnos espiritualmente. De esta manera tendremos cada vez vida y vida en abundancia, nuevas fuerzas espirituales. El Espíritu Santo fortalecerá nuestro hombre interior. El Espíritu Santo alumbrará los ojos de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo alumbrará nuestros caminos, alumbrará nuestros pasos. Todo esto produce la llenura del Espíritu Santo. Pero tenemos que pedirlo a Dios. Tenemos que venir a la fuente y beber. Bien, pero para esto, hermanos, tenemos que estar dispuestos, pues. Porque es una disposición, es una decisión diaria de buscar la llenura del Espíritu Santo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces debe de haber en nosotros una disposición de todo nuestro ser, estar dispuestos a entregarnos a Dios. Es una entrega sin reserva. Es un negarnos a las cosas de este mundo, negarnos a las distracciones de este mundo. En este mundo hay muchas distracciones que nos pueden desviar de nuestra mirada. En este mundo hay cosas que pueden desviarnos, pues, del objetivo correcto, que es Cristo Jesús. Por eso la instrucción es: presenten sus cuerpos, sus miembros al Señor en un sacrificio vivo. Presentémonos al Señor, dispongámonos para estar delante de Él, dispongamos a someter nuestro cuerpo a una vida de oración. El cuerpo a veces se rebela, el cuerpo se cansa, simplemente no quiere meditar en la palabra de Dios, pero lo tenemos que hacer, aunque no quiera nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, a la verdad, está dispuesto. Nuestro espíritu siempre trata de buscar de Dios, pero este cuerpo se opone. Entonces tenemos que obligarlo, tenemos que someterlo para que, buscando a Dios, seamos un sacrificio vivo a Él. Por ejemplo, el salmista David le daba una orden a su carne, a su alma, para que alabasen al Señor. En el Salmo 103 él decía: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él le daba una orden a su alma y una orden a su cuerpo, a todo su ser.
sus ojos, sus manos, sus pies, su boca, todo, su garganta, sus pulmones, para que alabasen al Señor. Les daba la orden: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser. Así nosotros decirle a nuestro cuerpo, a nuestra alma, que debemos de buscar al Señor. Debemos de presentarnos ante el Señor en un sacrificio vivo. Y de esta manera el Señor derramará y nos llenará más de su Espíritu Santo. Pero tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, y darle muerte, crucificar a los deseos de esta carne. Muy bien. Otra manera también, o otra cosa que debemos de hacer para recibir esa llenura constante, es obedecer. ¿Qué tan importante es la obediencia en el Hijo de Dios? Dios no querrá bendecir a un hijo desobediente. A Dios le place bendecir a los hijos obedientes. Entonces, dice Hechos 5:32, y nosotros, testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. La llenura del Espíritu Santo es para los que le obedecen. Las bendiciones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo es para los que le obedecen. Debemos de ser obedientes, hermanos. Buscar ser obedientes en todo tiempo. A toda orden que se nos dé, la obediencia por delante. Sin murmuraciones, sin quejas. Alegremente tenemos que obedecer. Allá en Lucas 2 habla de un personaje llamado Simeón, y dice que este varón era justo y piadoso. Era un hombre íntegro, desde luego, pues era obediente. Y este hombre justo, piadoso, obediente, disfrutaba de los beneficios del Espíritu Santo. En carne propia los disfrutaba. Entonces la Biblia dice en Lucas 2 que el Espíritu Santo estaba sobre él. Que el Espíritu Santo le hablaba a él, le revelaba cosas. El Espíritu Santo lo guiaba. Por ejemplo, el Espíritu Santo, por ser un hombre obediente a Dios, agradable a Dios, el Espíritu Santo le reveló que él no vería la muerte hasta no ver y no tener en sus brazos al Salvador, al Hijo de Dios. Era un enorme privilegio. Ese era un deseo de Simeón, ver la salvación de Dios. Porque dice la Biblia que él anhelaba la salvación de Israel. Y entonces el Señor le concedió el deseo de su corazón. Porque Dios concede los deseos de corazón de todos aquellos que le obedecen. Y entonces un día el Espíritu Santo le dijo: Simeón, tú no vas a morir hasta que no veas con tus propios ojos al Salvador del mundo, al Salvador de Israel. Y así fue, hermanos. Cuando Jesús fue presentado en el templo, ahí tuvo la oportunidad Simeón de tener al niño en sus brazos y darle gracias y alabanza a Dios. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo le impulsó aquel día en que Jesús fue presentado en el templo.
40 días después de haber nacido, lo llevaron sus padres al templo para ser presentado. Y el Espíritu Santo le dijo a Simeón: Simeón, necesitas ir al templo hoy. Quizás no era día de reunión, quizás no le tocaba a Simeón ir al templo, pero el Espíritu le dijo: Simeón, necesitas ir al templo, te conviene, te vas a sorprender. Y Simeón, fue obediente a la voz, a la guianza del Espíritu Santo, fue camino al templo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Su encuentro con María y José y al niño Jesús. Qué privilegio, hermanos, es ser obedientes. Dios bendice la obediencia. Seamos obedientes. Como hijos amados de Dios, seamos obedientes. Dios premia la obediencia y lo premia con la llenura de su Espíritu Santo. Muy bien, sigamos. También se necesita fe para recibir al Espíritu Santo. Fe de que Dios nos dará el Espíritu Santo y no dudar. Gálatas 3:2 dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, cuando le pidamos a Dios su llenura del Espíritu Santo, creamos que lo recibimos. Creamos que nuestro Padre es un Dios bueno que nos los dará, y no dudemos, no dudemos. Cuando leímos en pasaje en Lucas, vimos que un padre terrenal, por muy malo que sea, no le da a su hijo pan si le pide piedras. No le da una serpiente si le pide un pescado. Desde luego que le va a dar pan y desde luego que le va a dar pescado o lo que el niño quiera, lo mejor que él pueda darle. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? Entonces hay que tener fe. Creamos que el Espíritu Santo viene y está para nuestra bendición. Bien, hermanos, continuemos. Ahora, ¿qué evidencias debe de haber en una persona llena del Espíritu Santo? ¿Qué evidencias, qué resultados, qué frutos debe de haber en un creyente lleno del Espíritu Santo? Por ejemplo, en Hechos 4:31 dice que tiene el denuedo de hablar la palabra de Dios. Si tú no tienes el denuedo de hablar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de llenarte de la palabra de Dios, de alimentarte de la palabra de Dios para luego darlo, para luego bendecir a alguien, ojo, puede que el Espíritu Santo no está morando en toda su plenitud en tu vida. Porque una persona llena habla con denuedo, habla con gozo, habla con alegría, con gusto, con entusiasmo de ser un portador de buenas noticias. Otra evidencia de alguien que está lleno del Espíritu Santo es que tiene fe. Hechos 11:24 habla de Bernabé. Y dice que este Bernabé era lleno del Espíritu Santo y de fe. Nosotros los creyentes, hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para tener fe. Muchas veces nos hace falta la fe. Muchas veces nuestra fe se desvanece. Muchas veces nuestra fe se evapora. Muchas veces nuestra fe es débil. Cuando viene el momento difícil, cuando venga la prueba, cualquiera que sea, cuando viene el temor, la amenaza, los comentarios negativos, nuestra fe flaquea. Y flaquea o escasea porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es buscar la llenura del Espíritu Santo para tener fe.
Hechos 13:52 dice que un creyente está lleno de gozo si tiene al Espíritu Santo. Llenos de gozo. A pesar de las circunstancias, como dice Efesios 5:19 y 20, un creyente siempre está cantando salmos, cantando himnos, cánticos espirituales. Siempre tiene acción de gracias. Mire, qué evidencias tan más ricas, tan más saludables, tan más espirituales que produce la llenura del Espíritu Santo. Cantando salmos, himnos. Un creyente lleno del Espíritu Santo siempre está gozoso cantando salmos, cantando himnos. Quizás tú eres un creyente que no conoce himnos ahora, pero por ahí andan algunos himnarios donde vienen algunos himnos muy hermosos que podemos cantar. Por ejemplo, aquel himno que dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Si Dios está a mi lado, pues Él es mi socorro, mi pronto auxilio. Algo así va el himno. Hay muchos himnos, como por ejemplo: Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Y así, hermanos, hay muchos himnos que el creyente debe tener un gran repertorio en su corazón para cantarlos constantemente. Salmos, muchos salmos. El Salmo 100, el Salmo 103, el Salmo 121, el Salmo 150, el Salmo 117, el Salmo 27, etcétera, etcétera. Muchos salmos. Acciones de gracias. Constantemente darle gracias a Dios. Son evidencias de una persona que está llena del Espíritu Santo. Y así podemos seguir encontrando más. Efesios 5:21 también habla de un sometimiento de unos a otros. El someternos unos a otros, ¿verdad? Como hijos amados de Dios obedientes, debemos de someternos unos a otros en amor, en obediencia. Muy bien, pero Gálatas 5:22 habla en específico del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 y 23 nos habla del fruto. Hay un fruto, pues, del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a ver cómo andamos en ese fruto. Vamos a ver en qué medida estamos dando ese fruto. A través de este fruto nos damos cuenta si el Espíritu Santo está en su plenitud en nosotros. Dice el 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo anda nuestro amor primeramente para con Dios? ¿Amamos a Dios ante todas las cosas? ¿Amamos a Dios ante las circunstancias adversas? ¿Amamos a Dios en todo tiempo? ¿Cómo anda nuestro amor al prójimo? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Sentimos amor por él? Luego dice gozo. Ya lo vimos un poquito atrás. Una persona llena de gozo canta salmos, canta himnos y cánticos espirituales. Luego dice paz. ¿Cómo estamos de paz, hermanos? ¿O hay turbulencia en nuestro espíritu? ¿O nuestra alma está abatida, está inconsolable, está confusa, está intranquila, insegura? ¿Cómo está nuestra alma? ¿O disfrutamos de paz en estos días? ¿Cuántos están disfrutando de la paz del Señor? Es fruto del Espíritu Santo el tener paz. Luego dice paciencia.
ahí como que a veces no manifestamos bien el fruto del Espíritu. Somos muy impacientes. Pero debemos de pedirle a Dios que produzca en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, el fruto de la paciencia. Porque la paciencia y la fe juntamente harán que heredemos promesas. Pero si somos impacientes, lo podemos echar a perder todo. No echemos a perder las cosas con nuestra falta de paciencia. Pidámosle a Dios que con su Espíritu Santo haga producir en nosotros paciencia. Luego dice benignidad, habla de ser buenos. Luego dice bondad, ser bondadosos. Luego dice fe. Verso 23, mansedumbre. Habla de ser mansos, tranquilos, no pendencieros. Luego habla de templanza. Esto es dominio propio, autocontrol. De repente también batallamos en el dominio propio, en la falta de control hacia nuestra persona. De repente muchos son muy alterados, como dicen, son de mecha corta. Por cualquier cosa se encienden. Entonces hace falta que la obra del Espíritu Santo esté en nosotros produciendo autocontrol, produciendo templanza. Y por último dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, a través de estos pasajes, hermanos, nos damos cuenta que tanto el Espíritu Santo está habitando en nosotros, está obrando en nosotros. ¿Qué tanto, en qué medida el Espíritu Santo está obrando? Bien, pero para esto también debemos de tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo. No lo hagamos sentir tristes, o triste, mejor dicho. No hagamos sentir triste al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona divina. Él siente, Él se incomoda cuando le entristecemos con nuestra vida, con nuestra manera de ser. Por ejemplo, en Efesios 4:25 encontramos algunas acciones que entristecen al Espíritu Santo. Voy a dar lectura, Efesios 4:25 al 29. Es 4:25 al 29 de Efesios. Dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es un acto que entristece al Espíritu Santo. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es otro pecado que entristece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede morar en una persona iracunda. El Espíritu Santo no puede obrar en una persona que siempre está de malas, siempre está enojado, siempre está irritable, siempre es intolerable. No puede vivir el Espíritu Santo. Se va de nosotros. 27 dice, ni deis lugar al diablo. 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El robo, y hay muchas formas de robar, pero el robo es otra acción que entristece a la persona del Espíritu Santo e impide y lo imposibilita para que obre en nosotros, para que llene nuestra copa. No lo puede hacer. Se siente incómodo el Espíritu Santo. Verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todos estos pecados y muchos más contristan a la persona del Espíritu Santo. Yo te animo a que abras tu Biblia y sigas analizando, pensando, meditando en estos pecados que imposibilitan la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos, hermanos, que Primera de Corintios 3:16 dice que, lo voy a leer, Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Debemos de saberlo. No ignoremos que nosotros, tu cuerpo, tu persona, es un templo, es una habitación, es una morada, es el lugar donde se mueve el Espíritu Santo para que pueda producir en ti todo su fruto, todas sus bendiciones. No dejemos, pues, hermanos, de lado esta enseñanza que nos exhorta a no entristecer al Espíritu Santo. Al contrario, amemos al Espíritu Santo, anhelemos al Espíritu Santo, busquemos del Espíritu Santo, gocémonos con la presencia del Espíritu Santo. Dejémoslo que more, que camine junto a nosotros. Él fue enviado para ser nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro defensor, y Él quiere estar con nosotros. Él anhela habitar al lado nuestro. Así es de que yo te animo en esta mañana a que busquemos juntamente la llenura del Espíritu Santo. Busquemos su plenitud, ¿verdad? Que continuamente le digamos al Padre: Padre, quiero ser lleno, quiero ser lleno, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Lléname, lléname, Señor, lléname. Así como el siervo clama o brama por las corrientes de las aguas, así como ese animalillo que busca las aguas de una manera desesperada para saciar su sed, para librarse de sus enemigos, va en busca de las corrientes para mitigar su sed. Y decirle: Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu gozo, lléname de tu paz, de tu fe, de mansedumbre, de temblanza. Lléname, Señor, lléname. Quiero ser lleno de ti. Hasta aquí, hermanos, con esta enseñanza. Yo pido que, le pido a Dios que esta enseñanza sea de bendición para tu vida y para todos los que lo están viendo en este momento. Yo te invito a que hagamos una oración para terminar ese tiempo y darle la gloria a Dios. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Señor, yo pido que tu palabra siga haciendo eco en el corazón de cada persona, en el corazón de cada oyente. Padre, yo pido que esta palabra acerca de la llenura de tu Espíritu Santo
traiga frutos en cada uno de nosotros. Que realmente, Señor, anhelemos tu presencia, busquemos tu presencia, tu llenura, tu plenitud, tu poder. Señor Jesucristo, bendice tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice cada familia también, en cada hogar, y que nunca dejemos de buscarte a ti, Señor. Venir a la fuente para ser llenos. Padre Celestial, anhélanos cada día a través de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.